Hola a todos, nuevamente les damos la bienvenida a esta presentación donde vamos a abordar el déficit de atención con o sin hiperactividad. Al hablar de las causas del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es necesario marcar que todavía es algo incierto. Estudiosos sobre el tema, investigadores, sostienen que es un trastorno neurobiológico heterogéneo y complejo, que no puede explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones genéticas junto a otros factores ambientales que resultan determinantes. ¿Qué se considera como factores ambientales? En primer lugar, el nacimiento prematuro, una encefalopatía hipoisquémica, que es el síndrome que se manifiesta en la primera semana de vida producida por la disminución del aporte de oxígeno o la reducción mantenida del flujo sanguíneo cerebral. Bajo peso en el nacimiento, consumo de tabaco y alcohol durante el embarazo. Otros factores pueden ser el consumo de heroína y cocaína durante el embarazo, exposición intrauterina al plomo y al zinc, traumatismos cráneoencefálicos en la primera infancia, infecciones del sistema nervioso central o la adversidad psicosocial. Por otro lado están los factores genéticos. Los estudios de genética molecular han relacionado el trastorno fundamentalmente con varios genes en diferentes cromosomas y en sus variaciones en el número de copias. Se trata, por lo tanto, de un trastorno de herencia poligénica, es decir, múltiples genes contribuyen al fenotipo del TDAH. El principal candidato sería el gen DRD47 en el cromosoma 11. Este sería el responsable de producir el receptor D4 del neurotransmisor dopamina, y en el caso de los sujetos que tengan TDAH, este es un gen que estaría alterado hasta un 50 o 60% en la mayoría de los casos. Esto sostienen estudiosos como Soitulio y Diez en el año 2017. Por todo esto es que el TDAH no se trata de un constructo social o algo relacionado únicamente con el entorno del niño y su educación, sino que el origen del mismo se debe en buena parte a modificaciones específicas en determinados cromosomas que componen el genoma humano, como punto de explicación más factible y viable hasta la fecha. Al hablar de los factores neuroquímicos, es necesario marcar que las teorías explicativas describen como el origen de las disfunciones comportamentales, cognitivas y emocionales atribuidas al mismo TDAH, un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales del córtex prefrontal, los ganglios basales y las conexiones frontoestriadas, lo que provocaría fallos en el sistema ejecutivo del cerebro y los mecanismos de inhibición y autocontrol, como afirman los autores con los que venimos trabajando. Estos fallos en el funcionamiento cerebral se explican debido al desequilibrio de los neurotransmisores dopamina y adrenalina, que son sustancias químicas del cerebro encargadas de transportar la información. Este desequilibrio provoca que la producción de los neurotransmisores sea irregular. Es por esto que el déficit de dopamina y noradrenalina genera problemas en los circuitos regulados de varias zonas del cerebro, como el córtex prefrontal, el cuerpo calloso y los ganglios basales, lo que altera el funcionamiento de las funciones ejecutivas, como nombrábamos con anterioridad. Estas funciones son las responsables de dirigir el foco de atención, planificar, organizar y regular la conducta, como también de inhibir estímulos irrelevantes del entorno. ¿Qué es lo que implica para un sujeto tener este déficit? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que hace que sea extremadamente difícil
para los niños concentrarse en tareas, prestar atención, estar quietos y controlar el comportamiento impulsivo. A pesar de que algunos niños presentan principalmente comportamientos de falta de atención y otros son predominantemente hiperactivos impulsivos, la mayoría de los niños con TDAH presentan una combinación de ambos, lo cual puede hacer muy difícil que logren un buen funcionamiento o un desempeño esperable en la escuela y ser causa de muchos problemas también en casa. Este trastorno está incluido dentro del DSM-5. A continuación vamos a trabajar sobre los criterios que presenta este manual sobre el mismo. Las personas con TDAH muestran un patrón persistente en la falta de atención o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Uno de los primeros puntos que se presenta es la falta de atención. 6 o más síntomas de falta de atención para niños de hasta 16 años de edad o 5 o más para adolescentes de 17 años de edad o más y en adultos. Los síntomas de falta de atención han estado presentes durante al menos 6 meses y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. A continuación los vamos a presentar. ¿Cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta? Recordando siempre lo que dijimos en la presentación anterior. A menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo o en otras actividades. Tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Pareciera que no escucha cuando se le habla de forma directa. No cumple las instrucciones y no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. Tiene problemas para organizar tareas y actividades. Evita, le disgusta o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo de tiempo prolongado. Pierde cosas necesarias para las tareas y actividades. Se distrae con facilidad. Se olvida de las cosas durante las actividades diarias. Entre los criterios tenemos también los indicadores o síntomas sobre la hiperactividad e impulsividad. La persona debe presentar 6 o más síntomas de estas características para niños de 16 años de edad o 5 o más para adolescentes de 17 años de edad y adultos. Los síntomas de hiperactividad e impulsividad han estado presentes durante al menos 6 meses, al punto que son perjudiciales e inapropiadas para el nivel de desarrollo de la persona. Los síntomas que debemos tener en cuenta son: a menudo se mueve de forma nerviosa o da golpecitos con las manos y los pies o se retuerce en el asiento. A menudo deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado. Corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. En adolescentes o adultos puede limitarse a una sensación de inquietud. No puede jugar o participar de actividades recreativas de forma tranquila. Se encuentra en movimiento y actúa como si lo impulsara un motor. Habla de manera sumamente excesiva. Suelta una respuesta antes de que se termine la pregunta. Le cuesta esperar su turno. A menudo interrumpe a otros o se entromete, por ejemplo, en conversaciones o juegos. Siguiendo con los criterios del DSM-4, según los tipos de síntomas pueden verse 3 tipos de TDAH. Una presentación combinada, si se presentaron suficientes síntomas de ambos criterios, los de falta de atención y los de hiperactividad e impulsividad, durante los últimos 6 meses. Una presentación en la que predomina la falta de atención, si se presentaron suficientes síntomas de falta de atención, pero no de hiperactividad e impulsividad, teniendo en cuenta los últimos 6 meses de vida del sujeto. Una presentación en la que predomina la hiperactividad e impulsividad, si se presentaron suficientes síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no de falta de atención, también durante los últimos 6 meses.
De esta forma damos por finalizada la presentación. Agradecemos su atención.